Meta o casual, Excels o chingaderas al azar, los 5 mejores equipos o yo voy hasta el fin del mundo con mi arlequino aunque la power creepen. ¿El power creep realmente perjudica a los jugadores o es una forma de que sigáis divirtiéndoos con el mismo juego? Hoy vamos a hablar de una verdad extremadamente incómoda y vamos a explicar todos los rangos de todo lo que consideramos fuerte o no, o en Razor, ¿qué debéis de entender para poder también comprender mucho mejor las builds, las tier list, las guías, o que incluso vosotros mismos al ver un personaje según sale antes de comeros una guía de media hora tengáis mucha más conciencia para absorber y analizar el conocimiento y el texto que tiene un personaje, o incluso que tengáis una opinión mucho mejor cuando veis las betas y podáis tener un criterio para saber si es bueno o malo por adelantado. Así que este vídeo va a ser súper importante. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal. Recordad que con todo esto anterior entráis en el sorteo de 2 bendiciones lunares todos los días por apoyar el canal de forma free to play. Recordad dejar vuestros puntitos del hype, que es lo más importante. Recordad que hay un canal de UA nuevo, así que ir a verlo. Gracias por el apoyo a la app, por el apoyo a la nueva web, que aprovechéis si están comiendo, y gracias por estar ahí un día más detrás de la pantalla. Y vamos con la verdad incómoda del meta de Genshin Impact. Pues bien, vamos a arrancar por estas dos cosas, pero luego se va a volver mucho más interesante. Vamos a arrancar por los límites realistas de una cuenta para considerar lo que sería meta, y vamos a hablar también de dentro del meta cuáles los dos baremos que se utilizan, que son los mínimos, es decir, esto que habéis visto muchas veces de el equipo de Zibai tiene un coste 1 de un 5 estrellas y un DPS de 143k, DPS es daño por segundo, y muchos dirán, ya está hablando en chino, muchos dirán, yo sé lo que es, señor de la pantalla, lo entiendo perfectamente. Vamos a hablar de esos mínimos y de esos techos o máximos que menos gente tiene en cuenta, pero es totalmente realista. Pues bien, ¿cuál es un límite realista a día de hoy en Genshin que prácticamente todo el mundo sin mucha idea podría hacerse? Sin idea, sin manos y un poco chingaderas al azar. Pues bien, con un mínimo de implicación y conocimiento te podrías pasar el abismo 36 estrellas y la mayoría de gente podría perfectamente, sin demasiada locura, sin demasiado ahorro, sin demasiadas manos, sin demasiado nada. Y dejadme en los comentarios si pasáis las 36 estrellas o no. Los que pongan, los que sí, poner ahí Gigachad, Abismo en Georger. Los que no, decirme cuántas estrellas os faltan. Y me gustaría que cuanto antes lo sacarais. Es un logro brutal. No sé cuántos de vosotros estáis viendo el vídeo y la primera vez que pasasteis el full estrellas me escribisteis: señor de la pantalla, he hecho un logro que me emocioné mucho, me gustó mucho, nunca pensé hacerlo, me pasé el abismo full estrella gracias a usted. Yo sé que para muchos no es tanto, de los que ya os enfocáis más en el meta y todo lo demás, pero para mucha gente es una satisfacción enorme, y yo lo sé, lo reconozco, igual que para mí pasarme la conflagración dificultad 6 180 segundos. Y luego en la conflagración el baremo estándar para ponerse uno de forma realista es el abismo 36. Ahora mismo es casual, que lo dije una vez y la gente se enfadó mucho. Es casual el abismo 36. Si alguien está frustrado y se enfada con el vídeo porque no se lo pasa esforzándose mucho, tranquilo, esfuérzate un poco más y ya conseguirás pasártelo. Y la conflagración. ¿Cuál es el baremo real para medir las cosas de la conflagración? La conflagración es específica para venderte personajes, pero la dificultad 4, que es la penúltima pluma, se puede pasar en multijugador. Y vuelvo y repito que siempre pasa que hay gente que dice, no, pero en multijugador es la dificultad 3. Claro, porque en la dificultad 3 está el botón de matchmaking, en la dificultad 4 no. En la dificultad 4 tienes que ponerte de acuerdo con amigos para entrar juntos a hacer la dificultad 4 entrando al mundo del otro amigo. Hay un Discord aquí abajo en la descripción donde la gente se pone de acuerdo para hacerse juntos la dificultad 4. Y esa la podéis hacer porque en multijugador os pueden carrear, no hay que tener ni buenos personajes, hay que intentar ayudar o no estorbar mientras te carrean. Y luego está la dificultad 5 y 6. La 6 es para la gente que quiera retos, pero se puede descartar perfectamente. La 6 no es realista, es más ego, en resumen. Y la 5 es el punto intermedio debatible. Es una pluma que es un recurso importante, pero es verdad que hay cuentas que se la pueden hacer y cuentas que no. Y la 5 es un poco, bastante más difícil que el abismo para una cuenta que igualmente se enfoque en que puedas tener
un buen nivel de cuenta. Mi cuenta free to play, y esto incluido que sufrí mucho, se ha hecho todas las conflagraciones 5 y bastantes conflagraciones 6, mi cuenta free to play, pero no es un ejemplo real, porque es una cuenta perfecta, llevada desde el día 1, un creador, en este caso yo, que se dedica a optimizar todo de una forma espectacular. Entonces no es un ejemplo realista, si es una buena comparación para que la gente intente superarse y mejorar, es una buena motivación, pero yo entiendo que la gente no lleva su cuenta así, la gente deja y vuelve al juego. Yo nunca he dejado ninguna cuenta en una sola época. Entonces, ¿la dificultad 5 es algo a aspirar? Sí, si llevas más de 2 años jugando Genshin y no dejaste nunca el juego. Si no, Abismo 36, conflagración 4 y vais sobrados. ¿Perdéis una pluma por versión cada mes y medio? Pues es una pluma, no pasa nada. Ahora, ¿cómo se analizan todos los equipos en base a estos retos en techos y en mínimos? Pues bien, en mínimos hay un lenguaje en el Theorycraft y tal que no tienes que aprender, que es que básicamente cada 5 estrellas es un punto, cada constelación es un punto y cada arma es un punto. ¿Por qué? Porque cuesta deseos promocionales y puedes conseguir muy poco de forma free to play. Por eso se dice, y os pongo el ejemplo de Zibai, que el equipo free to play más fuerte del juego es Zibai. ¿Por qué? Porque Zibai es un 5 estrellas, pero se puede jugar con Gorou 4 estrellas, Iluga 4 estrellas, Aino 4 estrellas, todo armas de 4 estrellas, el Favonius, Aino, puede ser Columbina Ámbar, pero bueno, Aino se juega con arma 4 estrellas y Iluga con la predicción del dragón 4 estrellas. Y Zibai se juega con un arma que no es de 4 estrellas, es de 3, que es, se puede hacer testeos con la espada del alba, que ya conocéis. Entonces, al final, ese equipo es el equipo que menos coste del juego tiene y más daño a menor coste del juego tiene. Muchos diréis, bueno, Phil, pero yo, y me lo habéis dicho en los vídeos cuando he explicado esto, yo he comparado mi equipo todo C0 de Zibai con mi equipo de Flins, y Flins hace más daño que Zibai. Pero es C0 mi Zibai. Si tú dices que es mejor, claro, porque si tú estás comparando un equipo ya de algún 5 estrellas con Flins, Inefa, Columbina, Sakarosa, y luego lo comparas versus Zibai, Iluga y Nefa Columbina, porque Nefa Columbina va muy bien con el equipo de Zibai, pues igual Flins hace más daño. O si ya tienes un arma 5 estrellas de un personaje, igual Flins hace más daño. ¿Por qué? Porque ya esos puntos que se explican ya es Inefa es un punto, el arma de Flins es un punto, Columbina es un punto. Entonces ya no es un equipo de coste 1, es un equipo de coste 4 o coste 5. Si tú comparas un coste 5 de Flins contra un coste 5 de Zibai, gana Flins. Porque ya no estamos hablando de mínima inversión o de full totalmente irreal free to play. Estamos hablando de 5 estrellas. Entonces, esto tenerlo muy en cuenta, porque muchas veces veréis, tal personaje es muy bueno, free to play, tiene unos niveles de poder espectaculares, pero es una ilusión, es mentira. Es como cuando se decía que Tartaglia era el mejor equipo del juego y prácticamente la mitad de equipos superaban a Tartaglia. Jutao superaba a Tartaglia, Raiden Hypercarry superaba a Tartaglia, Ayaka superaba a Tartaglia, los Hyperloom siempre han superado a Tartaglia, los nacionales puros sin siquiera usar a Tartaglia superaban a Tartaglia. Pero claro, cuando un Theorycraft dice eso, pues te vende la moto, entre comillas, porque no es una moto, hay mucha gente que tiene pocos recursos. ¡Ya está disponible la app de la web del canal! Gracias por el apoyo a la web, y lo que más me pedía la gente era que si por favor podía sacarlo en forma de app para que consuma menos datos, para poder verlo en el celular de forma más cómoda, para no tener que abrir Genshin y compilar sombreadores cuando querían ver alguna cosa de su cuenta, porque a través de mi web y de la app se puede ver con el UID tus personajes, tu perfil y todo lo que tú quieras. Y de hecho os va a sorprender, pero la app va a salir con el 100% de las funciones de la web, que esto es totalmente difícil y por decir casi imposible las primeras semanas de un lanzamiento de una app. Así que os animo a descargarla, que está el link aquí abajo en la descripción. Tenéis 1000 herramientas que ya conocíais de la web, que estáis dándome solo feedback positivo, y por eso he podido lanzar la web tan pronto, gracias a vuestro apoyo y vuestro cariño, y yo trabajo solo para vosotros al final. Damas, caballeros, si ponéis 5 estrellas y una review positiva, ayudaría infinitamente a la gente que se descargue la app. Y para las primeras 1000 descargas, que son muchísimas, entráis en el sorteo de un pack de 100 en Loot Bar, que el ganador se va a anunciar, por supuesto, en la misma página web, que arriba hay una pestaña que pone ganadores. Estar pendientes, porque ahí voy anunciando también ganadores de otras cosas, bendiciones, packs, columbinas que todavía quedan y demás. Así que, señores, gracias, y darle apoyo a la nueva app del CEO, que eso va a hacer que tengáis mucha más calidad de vida con vuestra experiencia en Genshin Impact. Y ahora hablemos del lado contrario, cosa que también hay que ver la parte mala y la crítica sobre el lado contrario. Los techos. Yo he hablado muchas veces de los techos, y aquí viene la contraparte. La otra forma que expliqué tiene una parte muy buena y tiene una parte irreal. La parte de los techos, que yo abordo y explico mucho, tiene una parte buena y tiene una parte también irreal, pero hay que contrastarlo. ¿Qué ocurre con los techos?
que tener personajes C1 arma, C2 arma, para mucha gente es imposible. Pero no es la realidad. Si llevas jugando 6 meses, 1 año o 2 años, pero eres un ansia viva de estos que llora por todo, se queja por todo y tienes tu cuenta hecho un desastre por tu culpa, no vas a poder tener nunca un C2 y arma. Pero mi cuenta free to play, que ya dije que no es el ejemplo, parto de la autocrítica, pero muchas cuentas full free to play sin Bendy de mucha gente de la comunidad que lleven jugando más de 2 años y que hagan las cosas con una minimísima disciplina, si llegas a un punto en el que tu mona china favorita la sacas C2 y arma o C1 arma, y al final mucha gente no quiere sacar, y no es recomendable sacar, muchos equipos a C0 y muchos personajes a C0. Eso es otro error como una casa. Hay que especificar y mejorar cosas concretas, porque si no, tus niveles de poder al final no dan para poder hacer todo lo que necesitas, y sacas muchos personajes, no solo gastas en protogemas, gastas en recursos, en una cuenta free to play gastas mora, gastas libros, gastas artefactos, gastas experiencia de artefactos, y al final te quedas sin nada y no construyes nada bien. Hay que ser concisos y específicos en Genshin, hay que construir poco y muy bien, y eso implica que llegará un punto en el que cuando ya tengas varios equipos del top, en mi caso de la cuenta free to play, pues tengo el equipo de Mawika y el de Nefer de los 5 mejores, y luego tengo a Mualani, tengo los equipos de Raiden, tengo los equipos de Scaramouche que no son muy buenos, pero ahí están. Pues al final sacas dupes. En mi free to play es otra vez ejemplo que no es el mejor del mundo, pero tíos, tengo, ya lo expliqué muchas veces, Furina C2 arma, no, Furina C2 sin arma, Sinonen C2 sin arma, Mawika C2 arma, tengo Nahida C0, tengo Mualani C0 con arma, tengo, ahora voy a sacar la Uma C1 que me da de sobra, tengo Columbina C0, en el futuro la sacaré C2, tengo una Shenge C2 ahí que no uso porque quise sacar Mika C6 para Eula en su momento y al final no uso ni a Eula, ni a Shenge, ni a Mika. Tengo Scaramouche con Faruzan C6, con 4 estrellas C6 es complicado. Tengo Raiden C3 y arma, que es el icono de esa cuenta. Tengo un montón de cosas. Y es verdad que la cuenta tiene casi 5 años. Pero puedes tener la mitad de cosas jugando 2 años. Siempre y cuando no seáis unos pollos sin cabeza y empecéis a tirar todo a lo loco que lo hace mucha gente. Entonces, cuando hablamos de techos, es porque es más realista que termines teniendo tu equipo favorito, C2 y arma y demás, un equipo de Mawika, de Nefer, de Fliss, lo que te mole, que tengas un equipo de Zibai full 4 estrellas, porque si te gusta Zibai acabarás jugándola con Columbina y acabarás jugándola con Linnea cuando salga en el futuro. Entonces, Hoyoverse trabaja y juega a cerrarte equipos y a decir el equipo de Skirk es Skirk, Furina y Scoffy. Y si te gusta Skirk, en un rerun sacarás la C2 de Furina y terminarás sacando la C1 de Scoffy o el arma de Skirk, por muy free to play que seas, porque es mejor invertir de forma vertical, que se llama, en un equipo de Skirk que te aguante 2 o 3 años que sacar el full Skirk C0 con armas 4 estrellas, sacar el full Nefer C0 armas 4 estrellas, sacar el full Zibai C0 y al final acabas con un montón de personajes y no construyes a ninguno bien. Entonces, el equilibrio entre entender estas dos posturas, no una es la mejor, tampoco es la otra, es la forma de analizar perfectamente los personajes y al meta. Y ahora, ¿cómo afecta todo esto a que tu cuenta esté perfecta? Afecta de 3 formas espectacularmente poderosas y acabamos el vídeo. Número 1, cuando entiendes todo esto, empiezas a tener un entendimiento mucho mejor de las guías y de la forma de explicar de un montón de puntos de vista distintos. Más creadores, más posts en más redes sociales, más opiniones y más puntos de vista. Y tienes la tuya propia cuando recién entiendes y ves por primera vez al personaje sin necesidad de ir a ver una guía. 2, porque teniendo todo este conocimiento también te hace tener un mejor criterio a la hora de gastar o malgastar las protogemas, que es el recurso más fuerte del juego. Y 3, te va a ayudar mucho más a divertirte con el juego, que es lo más importante. Al final los vídeos y el propio juego, el motivo principal, aparte de sacarte el dinero Hoyoverse para alimentar las cosas en China, es entretenerte. El motivo principal de que juegues es distraerte, entretenerte y ocio. Y el motivo principal de los vídeos es entretenerte, distraerte y ocio. Si tú entiendes todo esto mucho mejor, que es el pilar fundamental del juego, entenderás también todo ese contexto de programación, reglas, combate, reacciones elementales, que va a hacer que al final disfrutes mucho más tanto del contenido como del juego. Así que, poquito más, dejadme un like, una buena noticia de Bennett, suscribiros, dejadme un comentario para el algoritmo, gracias por llegar hasta el final, dejadme en los comentarios si sois casuals o sois jugadores meta totalmente tryhard. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñi miñis y chaito.